En esta ocasión vamos a desarrollar una de las aplicaciones de la derivada dentro de un campo vectorial y es uno de los ejercicios tipo para que ustedes puedan desarrollar el trabajo práctico de la parte de campo vectorial. En el inciso se pide encuentre la matriz jacobiana de este campo vectorial que va de R3 en R2, tal que f de x y z está dado por las coordenadas z e a la x y menos y a la z. A manera de que recuerden, la matriz jacobiana está dada por esta forma. ¿Sí? La matriz jacobiana no es otra cosa que una matriz de derivadas parciales de f en x, siempre y cuando sea f de Rn en Rm un campo vectorial, la derivada es la matriz que está de esta forma. La podemos denotar así: derivada de f de x, incluso la podemos evaluar en algún punto, en x sub 0, va a ser igual. La vamos a denotar de manera general a la derivada parcial, así vamos a señalar, de la función coordenada f1 con respecto a la variable x1. Derivada parcial de f2 con respecto a la derivada, con respecto a la segunda variable x2. Así, derivada parcial, perdón, esto es f1, toda la primera fila es con respecto a la primera función coordenada con respecto a la variable enésima. Así hemos armado la primera fila de esa matriz. De esa manera vamos a generalizar y acá vamos a tener la derivada parcial. En vez de f1 ya vamos a tener f2, f3, cada una de las funciones coordenadas. Acá vamos a tener fm con respecto a la variable x1. Derivada de fm con respecto a x2. Y así tenemos la derivada parcial de fm con respecto a x sub n. Así hemos formado la matriz de derivadas parciales de f en x sub 0. ¿Sí? Recuerden que esto corresponde a derivada parcial de f con respecto a x. Esto es derivada parcial. Bueno, ya con esto podemos denotar. Si bien acá vamos a encontrar una matriz, podemos evaluar en el punto x sub 0 y vamos a encontrar una matriz numérica. Bueno, acá tenemos el campo. A partir de este campo vamos a encontrar la matriz jacobiana. ¿Cómo hago para encontrar la matriz jacobiana? Debo identificar quiénes son mis funciones coordenadas. Tengo mi primera función coordenada que le puedo llamar f1 y mi segunda función coordenada que le puedo llamar f2. Entonces, cuando vamos formando la función f1 de xy va a estar dado por z por e a la x, y la función f2 de xy va a estar dado por, perdón, no es f de xy, sino que es f de xz, y z dado por z e a la x, xyz dado por menos i e a la z. Ahora bien, como esas son las funciones coordenadas, lo que voy a armar es la matriz jacobiana. Entonces la derivada de f de x y z va a estar dado por esta matriz. Una matriz que va a tener una dimensión de 3 columnas por 2 filas. Voy a tener la derivada parcial de f1 con respecto a x, la derivada parcial de f1 con respecto a y la derivada parcial de f1 con respecto a z. Luego, en la segunda fila voy a tener la derivada parcial de f2 con respecto a x, la derivada parcial de f2 con respecto a y la derivada parcial de f2 con respecto a z. Así estamos formando la matriz jacobiana. ¿Sí? Ya tengo la matriz jacobiana y ahora simplemente tengo que derivar parcialmente. Esto de derivar parcialmente corresponde a que voy a derivar con respecto a una variable y la otra variable la voy a considerar constante. Entonces, si derivo a f1 con respecto a x, z es constante.
la derivada de a la x va a ser e a la x. Por lo tanto, la derivada de f1 con respecto a x es simplemente z e a la x. La derivada de f1 con respecto a y no está acá. Entonces quiere decir que todo esto es constante, por lo tanto es 0. La derivada de f1 con respecto a z, de f1 con respecto a z, e a la x es constante. Entonces la derivada de z es 1. 1 por e a la x es simplemente e a la x. La derivada de f2 con respecto a x, vamos con respecto a x, todo esto es constante. Y z son constantes, por lo tanto es 0. La derivada de f2 con respecto a y, bueno, e a la z es constante, la derivada de menos y es menos 1, entonces me quedaría menos e a la z. Y la derivada de f2 con respecto a z es e a la z, sería la función, menos y es constante, entonces e a la z es e a la z, por menos y es simplemente menos y por e a la z. Y así ya hemos encontrado la matriz de las derivadas parciales en el punto parciales de f en el punto x y z. Ahora, bien, esto se puede particularizar. De hecho, para cualquier punto podríamos hacer la derivada parcial de f de un punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0 particular. Simplemente tendríamos que reemplazar a z sub 0 por su determinado valor, e a la x sub 0, bueno, este es 0, e a la x sub 0, y me quedaría, en vez de una matriz funcional con funciones, directamente me va a quedar una matriz con valores numéricos, es decir, una matriz numérica, y sub 0, e a la z0. Esa sería la matriz numérica y esta sería en todo caso una matriz funcional. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la matriz jacobiana, encontramos una matriz funcional. Si particularizamos para algún lado, para algún punto en particular, encontramos la matriz numérica. Y así, esta matriz numérica y funcional representa la matriz jacobiana de un determinado campo. Es la forma de poder calcular las derivadas parciales colocadas y dispuestas a través de esta disposición práctica que corresponde a las matrices.